Pasamos ahora al otro lado del estrado. Alexis Tsipras. Muy buenas noches, soy Alexis Tsipras, candidato de la izquierda europea, soy griego. Grecia es un país que han elegido como cobaya a los dirigentes europeos de la austeridad más dura y más cruel. Y sus resultados, la verdad es que no se los deseo a nadie, a ningún otro pueblo de Europa le deseo lo que hemos pasado. Aprovecho esta oportunidad para dirigirme al resto de candidatos, sobre todo a aquellos que representan a los partidos favorables o favorecedores de esas políticas. Yo les pregunto, ¿lo que ha ocurrido en Grecia es algo que queremos reproducir o es una tragedia social que hay que evitar en el resto de Europa? Lanzamos un llamamiento aquí a todos los ciudadanos europeos del norte, del sur, para que todos apoyen a los partidos de izquierdas para acabar con esta política catastrófica de la austeridad y para recuperar la democracia en Europa, para recuperar los verdaderos valores de Europa, solidaridad, cohesión social y democracia. Gracias, Tsipras. Alexis Tsipras, ¿cuál es su posición? Antes de nada, quisiera decir que las ideas que acaba de expresar Guy no son nada nuevas. Son bastante antiguas. Son las ideas que nos han llevado a la crisis del 29, la burbuja que observamos en Estados Unidos. Fueron precisamente estas ideas las que durante esa gestión de la crisis llevaron a Europa a una situación tan mala. Si queremos salir de la crisis, tenemos que invertir en el crecimiento, en la cohesión social. Tenemos que poner fin a la austeridad. Tenemos que relanzar el empleo. Tenemos que salir de esta opinión paranoica que se tiene en torno a la deuda. Tenemos que encontrar una solución que sea semejante a la que se dio en 1953 Alemania, en un momento único de solidaridad en Europa, donde se condonó una parte importante de la deuda y donde permitimos de esa forma relanzar el crecimiento. Si no resolvemos el problema del crecimiento de manera adecuada, entonces no podremos superar la crisis. Y es así como surgen estas catástrofes. Y en una secuencia sobre los bancos. Sí, gracias por la pregunta, Mónica. Guy Verhofstadt hablaba a favor de los programas de tipo bail-in, de recapitalización en Europa. ¿Y qué ocurre con los programas bail-out, los de rescate que han afectado sobre todo a los países del sur de Europa? Ahí hay decenas de millones de euros que tendrán que pagar las nuevas generaciones, hijos y nietos. Y ahora hay una lógica nueva: apostar por soluciones que pongan el hincapié en aquellas personas que, en fin, que más lo necesiten. Yo creo que lo contrario sería catastrófico para Europa. ¿Está usted de acuerdo, señor Juncker, con estas personas que tienen sus propios ahorros, sus propios depósitos? Nosotros pensamos que hace falta una solución global para aligerar esa deuda, y esto permitiría a los bancos que los bancos pudieran sanearse, y se sanearían gracias a un procedimiento de reducción de los malos préstamos, de los malos créditos, porque si no, seguirá sumándose la deuda. Gracias. Bueno, dicho eso, señor Tsipras, en Grecia, como en Italia y como en Portugal, la cuestión no era un problema de bancos, era un problema de mala política en su país por parte de los dos grandes partidos, Nueva Democracia y PASOK, que eran los grandes creadores de la crisis, los generadores de la crisis. Claro, en su país solo había bancos públicos, básicamente, que estaban financiando a los partidos políticos y siguen financiando a los partidos políticos en Grecia. Y además, señor Tsipras, también el partido de usted, incluido el partido de usted, porque usted también ha cogido un crédito de esos bancos públicos, en el pasado reciente. Gracias, señor Verhofstadt. Señor Tsipras, ¿va a utilizar su comodín? Utiliza su comodín, por lo tanto. Adelante. Quisiera responderle rápidamente. Sí, tengo que recuperar un par de segundos porque se estaba usted poniendo el auricular. En Grecia tenemos bancos públicos y privados. Estoy de acuerdo con usted en que en algunos bancos públicos el Estado
hizo uso de esas prácticas a las que usted hacía referencia, pero fueron los partidos de los señores Juncker y Schulz los que hicieron esas actuaciones. En los momentos de la crisis en Grecia, cuando hubo un problema de financiación, observamos que el medicamento que se dio a los pacientes griegos fue peor que la enfermedad. Y el problema fue un problema bancario. Y les dirijo esta pregunta a todos ustedes. ¿Los programas que pusieron en práctica eran un éxito o un fracaso? Tsipras, ¿cuál sería su mensaje? El auge del euroescepticismo en Europa es un fenómeno que tiene sus causas y tiene los responsables, que son los que gobiernan Europa, las tres familias políticas que dicen que no había otra vía más que la de la austeridad. Una austeridad que hace que Europa se divorcie del ciudadano, se opone a los jóvenes. Ellos son los responsables del euroescepticismo. Y cuando hay una opinión crítica para con la Unión Europea, hay que dar otra solución, otra respuesta. La solución no pasa por deshacer Europa. Hay que cambiar Europa cambiando Europa, cambiando el marco de Europa, que no es atractivo ni para los jóvenes ni para los trabajadores, porque se redistribuye la pobreza, el dolor, el sufrimiento. Hay que cambiar estas políticas y hay que seguir avanzando, también asumiendo riesgos. Y hay que cambiar. Alexis Tsipras, ¿cuál es su opinión sobre Ucrania? Desgraciadamente, Europa sufre de nuevo el acercarse a una guerra fría. Es algo bastante traumático. Lo que está haciendo es abrir una herida de nuevo que no va a poder cerrarse ni con amenazas ni con sanciones. Lo que necesitamos es un diálogo que se imponga la democracia. Y lo que no podemos aceptar es que aumenten las fuerzas neonazis en un gobierno. No podemos reconocer un gobierno en Ucrania con neonazis al poder, porque eso representa una plaga para la civilización europea. Tiene que ser el pueblo ucraniano el que decida sobre su futuro. Y eso respetando la Constitución, respetando las distintas disposiciones. Es preciso además un diálogo en el seno de la OCDE. Tenemos que exigir que además desaparezca la presencia militar de la OTAN o de Rusia para darle una oportunidad a este conflicto. Alexis Tsipras, ¿cuál es su opinión al respecto? La izquierda europea respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero pensamos que los nacionalismos, pensamos que las confrontaciones, las oposiciones de unos pueblos contra otros nunca llevan a un resultado positivo, nunca. No podemos fomentar la modificación de las fronteras en Europa, no, hay que respetar los derechos de los pueblos y su futuro, es verdad, pero también el derecho internacional al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de Cataluña o en el caso de Escocia, en esos casos se podría tener una mayor autonomía, quizás. No sé, una especie de sistema federal. No sé, algo similar a lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania va a tener que ser una especie de puente entre Rusia y Europa, pero no un campo de divisiones. Es importante que el pueblo de Ucrania pueda expresarse, a lo mejor elegir una estructura federal que favorezca la paz. Tsipras, inmigración. Quisiera decirles, en primer lugar, que para mí es ilógico que se quiera responder a un problema de alcance mundial como el de la inmigración en un momento en el que la Unión Europea está participando y está financiando operaciones bélicas en Libia o en otras regiones del planeta. Ahí donde se crean focos de inmigración, porque los que están en Afganistán no tienen más perspectivas que venir a Occidente, venir a Europa para buscar una vida más digna, un mejor futuro. La solución no es una política de la represión. Eso es inaceptable.
Para nosotros, que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio es algo que va en contra de nuestros valores humanos. Lo que pensamos es que es preciso contar con una política de asilo, con fondos para ayudar a aquellos países que acogen a los refugiados. Pero también tenemos que repartir de manera equitativa las responsabilidades para saber cómo van a aceptar el resto de países a estos ciudadanos, porque Europa quiere decir solidaridad. Alexis Tsipras, ¿cuál es su posición por lo que respecta a los símbolos religiosos? Yo soy un ciudadano que vive en un Estado de la Unión Europea y, como tal, pienso que todos tienen que respetar las reglas constitucionales de su país. Cada Estado tiene que respetar las tradiciones de cada uno de sus ciudadanos. Hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto incluye la posibilidad de practicar la fe que uno ha escogido y practicar esa religión. Ahora bien, legislar sobre esto es un anacronismo, lo vemos en Europa desde hace tiempo. Hay que evitar enfrentamientos en torno a la religión. Y yo también pienso que hay ciertos conservadurismos que vemos, por ejemplo, en España, y donde se promulgan leyes que nos echan años atrás con una política conservadora a la Franco en España. Es algo que tenemos que invertir, esa tendencia en toda Europa. El mayor déficit de que adolece Europa ahora mismo es el déficit democrático. Los ciudadanos no acuden a votar porque creen que su voto no puede influir, que no contribuye a la definición de lo que es la Europa de mañana. El Parlamento Europeo tiene cada vez más competencias. Las cumbres de los jefes de Estado son ya cumbres de 28 jefes que luego deciden lo que quiere la señora Merkel. Quisiera hacer una pregunta, señor Juncker. ¿Qué ocurrió en aquella cumbre en la que usted, con el señor Barroso en los pasillos, decidieron desbancar dos gobiernos democráticamente elegidos en Grecia y en Italia? Y lo sacrificaron en el altar de la austeridad. ¿Por qué cree usted que puede imponer a un país un determinado modelo? Dice que defiende la Constitución, pero... Alexis Tsipras. El fenómeno de la corrupción es estructural en Europa. Sobre todo en el sur de Europa, es algo que tenemos que reconocer. Luchar contra la corrupción no es algo que dependa solo de los Estados miembros, depende también de la Unión Europea en su conjunto. Nosotros pensamos que estaría bien contar con una legislación europea eficaz a favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Pensamos asimismo que sería preciso contar con una legislación eficaz que nos permita luchar contra la evasión fiscal, contra los paraísos fiscales, contra las empresas que allí se establecen, contra todos estos delitos fiscales. Y para ello es preciso contar con una voluntad política, tanto por parte de los gobiernos como de los dirigentes de la Unión Europea. Porque detrás de todo ello hay conflictos de intereses, como en el caso de Italia, donde el Poder Judicial intenta luchar contra la mafia y su implicación y sus vínculos con el poder político. Martin Schulz. Si queremos democratizar Europa, hay que avanzar de manera positiva, no se puede poner en tela de juicio Europa. Y luego que nadie se rasque las vestiduras si el ciudadano se aleja de Europa, si es euroescéptico, si ya no quiere votar. No me parece sorprendente. Algunos dicen muy claramente, como la señora Merkel, que igual el próximo presidente de la Comisión no es uno de nosotros 5. Y por algo lo dice. Si se quiere tomar una decisión política de este tipo, sería desastroso para Europa. Dividiría a Europa porque demuestra que tememos la democracia, porque tememos a los pueblos, a los ciudadanos. Yo he preguntado a los demás candidatos si su programa puede ser un éxito. He preguntado al señor Juncker qué ha hecho en los pasillos de las cumbres europeas. No me han contestado. Europa tiene que avanzar con más democracia o, si no, la visión de Europa unida desaparece, lamentablemente.
Alexis Tsipras. Voy a utilizar mis comodines también. En primer lugar, me gustaría una Europa que pertenezca a los pueblos, una Europa de pueblos, una Europa que refuerce la democracia, la participación. El Parlamento tiene que tomar decisiones importantes. Los ciudadanos van a decidir sobre las cuestiones más importantes en un referéndum. Y ya que no haya decisiones a puerta cerrada, que no se decida fuera de lo que es esa decisión de la soberanía popular. Además, vamos a echar a la troika de las instituciones europeas, la catastrofoica, como la hemos llamado. Vamos, asimismo, a proceder a una serie de consultas europeas para conseguir salir de la crisis, gracias a la solidaridad, la cohesión social y la democracia. Gracias, Alexis Tsipras. Martin Schulz.